Bueno, estos domingos estamos charlando sobre el ánimo, ¿sí? Y hoy quiero compartir con ustedes, le voy a pedir a mi secretaria que me ayude. Gracias. ¿Cómo podemos alentarnos unos a los otros? Estamos hablando del ánimo, ¿se acuerdan? Y hablamos en cuanto a de dónde venía el verdadero ánimo. ¿Y el verdadero ánimo de dónde venía? Del Espíritu del Dios vivo en el cual creemos, del Espíritu Santo. Ahí es la verdadera fuente del ánimo. Después estuvimos charlando, ¿se acuerdan de Abraham? Cuando estaba deprimido, había venido de rescatar a su sobrino Lot y estaba mal, estaba deprimido, tenía la duda de que si lo iban a volver a atacar. Y él recibe ánimo ¿de quién? De la palabra de Dios. De Dios que lo llama y le muestra y le confirma la promesa. Después habíamos charlado también del ánimo, ¿sí? De ese hombre que se había puesto a construir la muralla de Nehemías, y que de golpe se enteró de que los enemigos iban a venir a atacarlo. Y habíamos visto las causas a veces del desánimo y cómo podíamos enfrentar ese desánimo. Después habíamos charlado también de la inestabilidad que a veces tenemos, la falta de estabilidad, y el domingo pasado habíamos charlado de cómo podemos evitar ese derrumbe que a veces hay interior en cada una de nuestras vidas. Y el pasaje base que estamos tomando es las palabras del Señor Jesucristo que dijo a los discípulos, que lo voy a volver a repetir para que lo memoricemos. Si no viene a lo mejor todo el versículo, sí podamos memorizar aunque sea el concepto. Amén. Que el Señor le dijo, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor o confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Es decir, que vamos a tener conflictos, vamos a tener dificultades, va a haber sufrimiento en el mundo, pero tenemos la victoria. Amén. En el Señor podemos encontrar la victoria, podemos encontrar la paz en nuestra unión con Él. A través de esa unión, ¿sí? Diría el apóstol Pablo, nos subimos en ese desfile victorioso y participamos de su victoria. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para esto transmitírselo al otro? Miren, vamos a leer, y ahí lo tienen en sus notas, si quieren, le voy a pedir que alguien lea 1 Tesalonicenses 4:18 bien fuerte, y otra persona lea 5:11 también bien fuerte. A ver, el primero que se anime. Anímense pues unos a otros con estas palabras. Y 5:11, ¿qué dice? Por eso anímense y fortalezcanse unos a otros tal como ya lo están haciendo. Muy bien, son palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. ¿Sí? El apóstol Pablo está escribiendo desde Corintio, estaba ahí él en ese momento, se entera por medio de su discípulo Timoteo que había ciertas circunstancias en esa iglesia en Tesalónica, ¿sí? Que había ciertos conflictos, que había cosas que no entendían bien, como esto de la resurrección de los muertos y qué iba a pasar con los muertos, y no entendían bien el tema de la segunda venida de Cristo, cómo era todo esto. Entonces Pablo desde Corinto escribe esta carta a esta iglesia que era jovencita y que ellos habían fundado, ¿sí? Se estima que es uno de los primeros escritos del apóstol Pablo. Y él, aparte de aclarar estos temas, ¿sí? Les da estas dos frases. La primera dice, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Sí? Pues vamos a ver qué son estas palabras. Después lo vamos a ver porque acuérdense que cada texto no lo podemos sacar del contexto, porque si no es un buen pretexto. Entonces lo vamos a examinar luego en el contexto. Pero dice que tenemos que animarnos unos a otros. Y en el 5:11 dice que tenemos que animarnos y fortalecernos tal como ya lo estaban haciendo. Evidentemente era una iglesia que se animaba. Evidentemente era una iglesia que se fortalecía uno al otro. Pero él decía, sigan. Quiere decir que este mensaje es para todos nosotros. Porque vos tal vez sos alguien que transmitís ánimo. Sos alguien que tal vez, como decía Silvia, mandás mensajitos, saludás por el cumpleaños, ¿sí? Pero tenés que seguir. Es decir, es tal el desánimo que hay reinante, es tal el grado de conflicto que a veces vimos inclusive los cristianos, ¿sí? Y las tentaciones y las pruebas, que necesitamos perseverar en el alentarnos unos a otros.
Ahora, fíjate qué interesante. Esta palabra que tenemos acá en estos dos versículos que habla de ánimo, viene de paracletos, de la misma raíz de paracletos. ¿Te suena paracletos? ¿Sí? Paracletos es la palabra que usa Jesús cuando le dice a sus discípulos: yo me voy a ir y va a venir el otro consolador. Esa palabra consolador es paracletos. ¿Sí? Por eso, si quieres, puedes completar ahí en las notas. ¿Qué significa? Uno que ha sido llamado para estar al lado de. La palabra es una palabra griega que significa uno que ha sido llamado para estar al lado de. Es decir, que el ánimo es estar al lado de quién, es estar al lado del otro. Amén. Es estar tal vez al lado del otro en la necesidad que el otro tiene. Estar al lado de otro en la circunstancia que el otro está viviendo. El Señor dijo: cuando yo me vaya, va a venir otro, va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer? Así como yo estuve con los discípulos esos 3 años, el Espíritu Santo va a estar con ustedes, pero no por un tiempo determinado, sino hasta el fin del mundo. Él iba a estar con nosotros. El Espíritu Santo es el Paracleto, el que está en nosotros y nos está acompañando en la vida cristiana. De la misma forma, dice el apóstol Pablo que tenemos que animarnos, es decir, tenemos que estar al lado del otro, al lado del que está en necesidad. Y ahí viene la primera pregunta: ¿quién no está en necesidad? Yo, en primer lugar, todos estamos en necesidad. Quiere decir que todos necesitamos estar al lado de quién, del otro. Por eso es alentarnos unos a otros, porque cada uno de nosotros tenemos que estar al lado del otro. Todos somos faltantes y todos tenemos esa falta y esa necesidad, y todos necesitamos estar al lado del otro. Es decir, nadie puede decir: no, yo no necesito que alguien me aliente. ¿Sí? Todos necesitamos ese ánimo. Que es verdad, vos estarás pensando: sí, pero viene del Espíritu Santo de Dios. Sí, es verdad. En primer lugar viene del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Pero también necesitamos al otro, ¿sí?, el ánimo, el aliento de la otra persona. Mira, en Colosenses capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo dice: lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les permita comprender el designio secreto de Dios, que es Cristo mismo. Amén. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá a la iglesia en Colosas? Está diciendo que él estaba tratando de que ellos entiendan el plan de Dios. Eso es lo que ella Que ellos, lucha. ¿eh? Eso es lo que él llama lucha. Te dijo, lucha. No. Él lucha, ¿por qué? Porque él está tratando, ¿sí?, de que ellos tengan ánimo en su corazón. Y para él eso es una lucha. Pero hablaba de lucha en oración. Por eso, en el versículo anterior. Claro. Por eso, él está luchando para que ellos tengan ánimo. ¿Sí? Tengan ánimo en su corazón. Y permanezcan unidos. Ahora fíjense que nuevamente el apóstol Pablo, que quería que ellos tengan ánimo. Tengan ánimo. De vuelta esta palabra que viene de una raíz que es similar al griego en el paracleto. Es decir, que ellos ¿qué estaba haciendo? Estaba luchando en oración y se estaba poniendo al lado de ellos. ¿Sí? Y les estaba transmitiendo todo eso que él estaba experimentando de parte de Dios y que les escribe en la carta para que permanezcan unidos y para que puedan entender los secretos de Dios. ¿Cuál era el secreto máximo? Que era que Cristo mismo, Dios mismo, ¿sí?, estaba en ellos. Ahora, a veces hay personas que se entregan incondicionalmente, ¿no es cierto? Que es como que más, como dije antes, más naturalmente sale el alentar al otro. Pero es algo que tenemos que ejercitar todos. Hay algunos que les saldrá más naturalmente. Pero es algo que tenemos que tratar de todos ejercitar y animar al otro. Amén. Acá el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia, no le está escribiendo a alguien, a un líder, no le está escribiendo a Timoteo. Timoteo es el que vino con la noticia de lo que pasaba en Tesalónica, pero Pablo está escribiendo a toda la iglesia, a todos esos cristianos, todos
tenemos que ser aquellos que podamos transmitir ánimo a los demás. Amén. Ver el cómo está el otro y tratar de estar al lado del otro. Sí. Después lo vamos a ver, pero no necesitamos tal vez mucho para poder transmitir ánimo. A lo mejor lo único que quiere la otra persona es que estemos al lado y que lo escuchemos. O que sepamos de qué estamos orando. ¿Sí? Todos necesitamos a alguien que nos aliente. Y esto significa empezar a cambiar un poco también nuestra forma de pensar. Esto significa empezar a cambiar y no solamente mirarnos nosotros y lo que nos pasa, sino empezar a ver a nuestro alrededor y ver qué es lo que le pasa al otro. Esto es dejar de tomar esta idea, tal vez, de este mundo, que es una idea de individualismo, ¿sí? Del yo, del egoísmo, de dejar de mirarme y empezar a mirar al otro. Y voy a decir, bueno, sí, pero a mí, el otro, si empezamos cada uno a mirar al otro, vas a ver cómo también te van a mirar a vos. Porque todos nos vamos a estar animando, alentando uno al otro. Amén. Por eso, en primer lugar, ahí deben estar en las notas que lo primero que quiero que pensemos es que no podemos ignorar esta gran responsabilidad que tenemos. Es una gran responsabilidad y como seguidores del Señor Jesucristo no podemos ignorarla. ¿Sí? Y es una responsabilidad que tenemos hacia Dios en primer lugar y hacia el otro. Porque la Biblia nos enseña a que tenemos que animar al otro, alentar al otro, ¿sí? Relacionarnos con el otro. La palabra de Dios nos enseña que debemos tratarnos en ese vínculo, ¿no es cierto?, de paz, de ánimo, de amor. Donde hay amor, donde hay aceptación, donde hay perdón, donde hay paciencia. Y todos esos valores son los que van haciendo el fundamento para poder animar al otro. Porque tal vez el otro, antes que la palabra de exhortación, si nosotros creemos que está errado o que no está haciendo la palabra no está cumpliendo la palabra de Dios, tal vez lo primero que puede hacer es la palabra de aliento, de saber que estamos con Él en esas circunstancias, sea el campo propicio para poder después llevarlo a exhortarlo, lo que sea. Lo que pasa es que a veces humanamente es más fácil pegarle que ayudarlo, que alentarlo, ¿no es cierto? No quiere decir que no signifique que no debamos tal vez en un momento exhortar al hermano, pero tal vez tenemos que estar en el lugar del otro. Y todo ser humano necesita ser alentado, todo ser humano. Ahí lo puedes completar si lees en tus notas. El ser humano necesita ser alentado. El Señor Jesucristo mismo dice en Mateo 26 que cuando la noche antes de ser crucificado, ser arrestado, ¿qué dijo? Mi alma está muy triste hasta la muerte, le dijo a los discípulos. Y él era Dios, sí, pero era 100% Dios y 100% hombre. ¿Sí? Y en su humanidad, él necesitaba. Y los dejó a los discípulos ahí orando, y cuando volvió los encontró en cualquiera, menos donde quería que él esté. ¿Sí? Es decir, que todos necesitamos ser alentados. Aunque él era Dios, también en su humanidad necesitaba ser alentado. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra responsabilidad? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante esa responsabilidad? Si yo me hice esta pregunta, ¿cuál debe ser mi motivación? Está bien, mi motivación debe ser responder porque el Señor me lo está pidiendo. Perfecto. ¿Pero eso es solamente? Mira, Filipenses capítulo 2, versículo 4. ¿Lo tenés? Sí. A ver, léelo fuerte. Claudia, dale. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Y el 21 dice, todos buscan su propio interés y no el interés de Cristo. Es decir, que ninguno tenemos que buscar nuestro propio interés, sino el bien del otro. Y a veces nosotros, ¿qué hacemos? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pensamos en nosotros, buscamos nuestro interés, nuestro beneficio. Pero dice, no el interés de Jesucristo.
Es decir, que, ¿cuál sería el interés de él? De estar al lado. Cuando él estuvo acá, vio a las multitudes como que, como ovejas sin pastor. Dice que los veía y tenían misericordia, es decir, se ponían los papeles en los zapatos de la persona. Cuando él dice que nos tiene misericordia, es eso, nos está entendiendo y se pone en nuestro lugar. Ese es el interés del Señor Jesucristo. Alentar al otro, ponernos en el lugar del otro. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 12, versículo 25 dice, por nosotros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función en particular. Es decir que somos un cuerpo y cada uno dice que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Y bien que si a mí cuando me duele la mano, ¿qué hago? Voy con la otra mano, ¿sí? Para moverla, para flexionarla, para que se trate de calmar el dolor. De la misma forma nosotros como iglesia somos un cuerpo. Y cuando el otro miembro del cuerpo sufre, nosotros tenemos que sufrir con él. Estar al lado del otro. Como Paracletos. Y cuando un miembro le pasa algo, tenemos que preocuparnos por el otro, estar al lado del otro. Y si este se siente bien porque recibe atención especial, esa alegría la va a compartir con todo. Ahora lo muevo bien, entonces todo el cuerpo va a sentir que se mueve bien la otra mano. Esa es la finalidad, somos un cuerpo y tenemos que alentarnos unos a otros. Ahora la Biblia, y en el punto 2 de las notas, la Biblia nos da ejemplos de eso. Y tenemos el ejemplo supremo. El mejor ejemplo que tenemos, que es el de Jesús. ¿Sí? Es el mejor ejemplo que nos da la Biblia. Si nosotros leemos detenidamente los evangelios y detenidamente vemos las enseñanzas del Señor y detenidamente vemos y aprendemos de Él cómo Él habla, cómo Él reacciona, las enseñanzas de Él, nos va a hacer un buen ejemplo de cómo transmitir aliento a los demás. En sus enseñanzas, fíjense, Él cómo Él transmite ánimo a través de sus enseñanzas. Por más que sean enseñanzas duras, Él transmite ánimo igual. Él las da de tal forma que la persona y los discípulos, y nosotros hoy en día cuando las leemos, decimos, uy, tiene razón. Es decir, nos sentimos animados a obedecer, a seguirlo. Por ejemplo, cuando habla de la oración, ¿sí? Ahí yo puse líneas para que ustedes completen lo que quieran, pero cuando es la enseñanza, por ejemplo, de la oración, ¿sí? Él lo da cuando habla de pedir y se os dará, por ejemplo, buscar y hallaréis, llamar y se nos abrirá. Él podría estar diciendo, bueno, tienen que orar con insistencia, pero sin embargo, Él está dando un ejemplo del tema de pedir, de buscar, de llamar, ¿sí? Es decir, está transmitiendo esa enseñanza de tal forma de motivarnos, de animarnos a orar con persistencia. Otro ejemplo, cuando Él habla del perdón, ¿sí? Él podría decir, mire, tienen que perdonarse unos a otros porque yo lo digo. Y sin embargo, no, Él habla de los beneficios del perdón. ¿Para qué? Para alentarnos, para motivarnos a nosotros a ser perdonadores como Él es perdonador. Por ejemplo, cuando Él habla de la ansiedad. Cuando Él habla de la ansiedad, y el pasaje conocido, Él, ¿qué le dice a los discípulos? Los lleva a mirar las flores, los lleva a mirar los pajaritos. Es decir, hay toda una motivación, un hablar, un dar la enseñanza de forma de animar, de alentar a obedecer. Con amor. Cuando Él habla inclusive del pecado y le dice a la mujer adúltera, mirá, hiciste esto, ¿qué le dice? Dice, mira, ni yo te condeno. Anda, vete en paz. Y no peques más. Es decir, es más, en ese mismo pasaje a los fariseos le podría haber dicho, ustedes fariseos, acá y allá. Es decir, Él no quiere decir que Él no habla con palabras duras, porque cuando los fariseos le tuvo que decir que eran sepulcros asquerosos, digo. Mateo 23. Pero en la mayoría de las veces
Él, en sus enseñanzas, nos transmite ánimo, nos transmite ganas para obedecerle, ganas para servirle, ganas para decirle, sí, el Señor tiene razón, voy a hacerle caso, es para mi bien. Aún en sus acciones, ¿sí? Y ahí también pueden completar en sus notas, yo les puse liñita, en las acciones del Señor Jesús también Él les transmite ánimo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, Él le da alimento a la multitud, en la provisión, Él transmite ánimo. Cuando Él le da alimento a la multitud, ¿sí? Él manda primero a los discípulos para que busquen y le traen los peces, ¿sí? Con los pancitos. Y ahí Él da toda una enseñanza. Y no los reta a los discípulos porque tal vez no encontraron la solución o porque no entendieron. Es más, en el mismo pasaje, versículos después, los discípulos todos preocupados por qué habían de comer, y sin embargo un día antes había dado de comer a la multitud del Señor y yo estaba preocupado por qué comer. Y ahí nuevamente les enseña y les da alimento, ¿sí? Y ahí se ve el ánimo del Señor. En la protección también se ve el ánimo del Señor cuando Él da la protección sobre los discípulos, ¿sí? Cuando cruzan el mar. En diferentes acciones del Señor, ¿sí? Él muestra el ánimo. Aun cuando las sanidades que Él hace, cuando Él sana a Bartimeo, por ejemplo, ¿sí? Termina ese pasaje donde Bartimeo con ánimo se va. Y nosotros cuando hablamos o en nuestras acciones, ¿estamos transmitiendo ánimos a los demás? ¿Estamos transmitiendo esperanza? Sí, porque decimos que somos una comunidad que tenemos que transitar y anunciar el camino de la esperanza. Pero esa esperanza la transmitimos en ánimo con nuestras palabras. En este país que hay tantos conflictos, ¿nuestras palabras transmiten ánimo o transmiten desesperanza? Transmiten ánimo en confiar en el Señor y en poner nuestras vidas en las manos del Señor y saber que el Señor no permite que haya un justo desamparado, y en confiar en que el Señor va a proveer todo lo que necesitamos, o nos colgamos y nos enganchamos en la desesperanza que a veces se transmite con la situación que es real. Yo no digo que no sea real, yo digo qué palabras y qué acciones salen de nuestra boca, porque las situaciones que vivía Jesús también eran difíciles, con el imperio romano como estaba dominando y todas las circunstancias, pero sin embargo sus acciones y sus palabras eran de ánimo. ¿Cuáles son las nuestras? Otro ejemplo que tenemos también en la Biblia, que es el apóstol Pablo. Sí, ahí lo pueden completar si quieren sus notas. Él también fue otro ejemplo de ánimo a seguir, ¿sí? En su vida misma. Ahí también pueden completar si quieren, tienen liñitas. En la persecución que él sufrió, cuando él lo dejan casi como muerto en Listra, en las afueras de Listra, ¿sí? Y milagrosamente él se pone de pie, entra todo enojado y va a predicar al otro pueblo, a la otra ciudad donde viaja todo enojado. ¡No! Sigue con ánimo predicando, era como que recibió 500.000 piedras, pero era como que no le había pasado nada. ¡Ánimo! Aún en la persecución tenía el apóstol Pablo. Cuando estuvo preso en la prisión, ¿alguna vez leíste en la palabra de Dios que Pablo estaba preso y estaba deprimido? Todas sus palabras de ánimo, es más, la carta que habla sobre el gozo, Pablo, ¿de dónde la escribe? La escribe en la cárcel, en la prisión. Y ahí habla del gozo, de la alegría que tenemos en Cristo Jesús, en la carta a los Filipenses. Y estaba en el peor calabozo. Aún en el naufragio, el apóstol Pablo también, cuando venía la gran tormenta que tenemos el relato en Hechos capítulo 27, ¿sí? Esa gran tormenta que estaban a punto de fallecer, la tribulación no sabía qué hacer, él dijo, tengamos esperanza, confiemos, porque Dios me dijo que todos íbamos a sobrevivir. Él tenía que llegar a Roma vivo. Y alienta ¿a quién? A la tripulación y a todos los demás presos.
Es decir, circunstancias difíciles que vivió el apóstol Pablo, persecución, prisión, naufragio, la que a vos otra que conozcas, pero en todas ellas el apóstol Pablo fue ejemplo de aliento, de ánimo. Y aún hoy en día, y ahí también puedes completar en tus notas, seguimos recibiendo ánimo del apóstol Pablo. Amén. ¿Sí? Porque ¿qué tenemos? La Biblia. Y él nos da ánimo, por ejemplo, a través de Romanos, que nos dice, nada nos separará del amor de Cristo. Nada nos separará del amor de Cristo. Nos da ánimo a través de Gálatas, cuando nos dice, podés tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nos da aliento a través de Efesios. ¿Y qué nos dice? Quédense tranquilos, el Espíritu Santo lo selló como propiedad. Amén. ¿Sí? Y Él es la garantía de que son posesión de Dios. Él nos da ánimo. El apóstol Pablo hoy en día nos sigue dando ánimo a través de todas sus cartas, de Filipenses que escribe desde la cárcel, de Colosenses cuando nos enseña a cómo relacionarnos con el otro. Filemón. Ahí lo tenemos, Filemón versículo 7 también. Tenemos otros pasajes que ahí los pueden dejar y leerlos después, se los dejo para que los lean, donde podemos ver ejemplo de hombres que fueron ejemplo de ánimo. Más en Filipenses, en Filemón es muy interesante porque la palabra que se usa para consuelo también tiene una posible traducción o interpretación de que es como un reposo, un refrigerio. ¿Sí? Quiere decir que Pablo estaba contento porque él había sido de reposo, de refrigerio, de consuelo para aquellos que escuchaban el testimonio de Filemón. Yo pensaba esto y digo, ¿somos nosotros un refrigerio para aquel que nos escucha? Somos aquellos que cuando el otro nos escucha reposa porque le damos palabras de ánimo, de descanso. ¿O somos los que con nuestra palabra nos quejamos, bajoneamos? ¿Somos los que damos esperanza? Volvemos un poquito al contexto de Tesalónica. Y te voy a pedir que busques en la Biblia, aunque sea para que te ubiquemos un poquito el contexto, 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Sí? Porque quiero dar un poquito el contexto de los dos versículos que leímos, del 4:18 y del 5:11. Porque dice el 4:18, anímense pues unos a otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras el apóstol Pablo estaba diciendo que se tenían que animar? El regreso al Señor. Con el regreso del Señor. Fíjense que ese versículo está en el contexto. Si ustedes leen en su Biblia, puede cambiar el título tal vez del pasaje. Recordemos que la separación en pasajes, capítulos, todo eso fue puesto por el hombre para esquematizar, ¿sí? Y para que sea mejor la comprensión. Pero el título que se le puso a ese pasaje, ¿cuál es? En el versículo 13. El regreso del Señor. El regreso del Señor. Pablo los corrige sobre lo que ellos no tenían bien claro. ¿Qué era? ¿Qué iba a pasar con los muertos? Y Pablo le dice, mirá, cuando venga el Señor, los muertos en Cristo van a resucitar primero, después leerlo bien todo tranquilo. Luego, después nosotros, los que creímos y estemos vivos, vamos a ser arrebatados con Él, juntamente del cielo. Y juntos nos vamos a ir con el Señor. Ahí los dejó a ellos, en esa enseñanza, pensando en que el Señor iba a venir, pensando en que el Señor iba a venir y iba a cumplir todo lo que había prometido. Los dejó mirando ¿qué? El cielo, lo de arriba. A los colosenses también los dejó mirando arriba.
Porque fíjate, en Colosenses, no están las notas, 3:2 le dice a los colosenses: piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Claro, si pensamos en las cosas de la tierra, no van a surgir palabras de ánimo. A la Reina Valera le dice mejor poner dramita. En las cosas de arriba. Ahora, si pensamos en las cosas del Señor, ahí sí va a surgir aliento, ahí sí va a surgir ánimo en nosotros. ¿Por qué? Porque las cosas de la tierra son pasajeras, porque las cosas de la tierra, dice el apóstol Pablo, que nosotros somos, ¿qué? Pasajeros por esta tierra. No somos ciudadanos, estamos en el mundo, dice el Señor en Juan 17, pero no somos del mundo. Estamos para predicar, para cumplir una tarea, para cumplir una misión. Es decir, que el aliento que tenemos que transmitir, ese aliento que viene de arriba, de las cosas espirituales, de las cosas del reino de Dios, de las cosas que nos esperan, de las cosas que el Señor nos dice en su palabra. Nos tenemos que alentar con lo que ellos se tenían que alentar, con la palabra que Dios le había dado al apóstol Pablo y que ellos habían recibido. Nosotros hoy en día ya tenemos la palabra de Dios, ¿sí? Acá la tenemos. Y con esta palabra es con la que nos tenemos que alentar, con la palabra de Dios. Es decir, que no hay mejor aliento que no venga de la palabra de Dios. El aliento es por medio de la palabra de Dios. Cuando vamos al otro versículo, en el 5:11, que dice: por eso anímense y fortalezcanse unos con otros, tal como ya lo están haciendo, fíjate que el contexto sigue siendo el mismo. Es decir, ellos tenían que animarse con la palabra que el apóstol Pablo había recibido de parte de Dios. Y como en ese momento el canon no estaba terminado, estaba cerrado, hoy lo tenemos, es este. El aliento viene acá, por la palabra de Dios. No hay mejor forma que si quieres alentar a otro que lo alientes con esto, con la palabra de Dios. Es verdad, implica que primero tenemos que conocerla nosotros. Amén. Que primero tenemos que leerla nosotros. Pero no hay mejor forma que alentar a otro que por la palabra de Dios. El fundamento de nuestro aliento no es solamente una emoción, que la emoción es buena. No es solamente una reunión de alabanza, que la reunión de alabanza es buena. El verdadero aliento viene por la palabra de Dios. Amén. Ahí viene el aliento. Y si te sentís mal, te sentís deprimido, lo primero que tenés que hacer es arrodillarte Y orar. y agarrar la palabra de Dios. Y agarrar la palabra de Dios. Ella es la que te transmite algo. Y pedir ayuda. Vuelvo a decir, no quiere decir que no necesites aliento del otro. Lo que estoy diciendo es que la fuente del aliento verdadero es la palabra de Dios. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice que el mensaje de Cristo permanezca, dice la versión Dios habla hoy, more, si mal no recuerdo, dice en la 60 o en la anterior, siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Que el mensaje de Cristo, que la palabra de Dios permanezca, more, se establezca. Algo que permanece es algo que se establece, que perdura. Algo que mora es algo que está, que gobierna, que permanece, siempre en ustedes. Y nos tenemos que instruir y amonestarnos a otros con toda sabiduría, en la palabra. En la palabra. Y quiero terminar pensando nuevamente que todos necesitamos ser alentados. Amén. Todos necesitamos ser alentados. El Señor en su palabra nos manda a que tenemos que estar en comunión, que tenemos que estar en una común unión, unos con otros. Y esto va en contra del mundo, ¿sí? Donde hay individualismo pleno, va en contra del mundo. Y es verdad,
por ahí en esta común unión a veces nos podamos sentir medios decepcionados porque el otro a lo mejor no nos está animando como nosotros queremos, pero empecemos nosotros. Porque como dije antes, si nosotros empezamos, también el otro va a seguir. Y va a haber toda una cadena de ánimo y alentarnos unos a los otros. Y tal vez no seamos buenos y tengamos que empezar a ejercitarlo eso. ¿Sí? Y nuestras palabras y nuestras acciones son las que pueden impactar al otro. Y hoy tenemos medios que antes no teníamos. Es decir, tenemos formas de alentar al otro. ¿Cuánto hace que no llamas a alguien? Ir a visitar. ¿Cuánto hace que no le escribiste una carta a alguien? ¿Cuánto hace que no le dijiste a alguien te quiero? Ya no se usa mucho eso. Yo no te digo que se lo digas a un familiar, es a alguien que no es familiar. ¿Cuándo le pones te quiero? ¿Cuánto hace que no dedicas tiempo a alguien para estar con esa persona? Pero no para pensar ya qué le vas a contestar mientras que el otro habla. Solo para escuchar. Tampoco le prestes la cara. ¿Sí? Pero para escuchar. Para escuchar. ¿Cuánto hace que no le compartís un pasaje bíblico a alguien? Está bien, las frasecitas son lindas, yo las uso. Pero uso una mala palabra, que es la que verdaderamente transmite ánimo. Tenemos que ser agentes que empecemos a transmitir ánimo con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros elogios, consolando al otro. ¿Cuánto hace que no das gracias a alguien? No decís gracias por esto. ¿Será porque crees que lo mereces o lo merecemos? No somos merecedores. Y aunque lo mereciéramos, igual es bueno dar gracias. ¿Sí? ¿Cuántas veces tal vez hace que no te callás y escuchás? Tenemos que ejercitar el alentarnos unos a otros. Porque es verdad, por ahí lo estamos haciendo. Pero el Señor dice, anímense y fortalezcanse unos a otros, tal como ya lo están haciendo. ¿Sí? Y si queremos ser una comunidad que transmitamos esperanza, hoy en día en la Argentina es el tiempo justo para empezar a cumplir esa tarea, a transmitir esperanza. Seamos personas, cristianos, que transmitamos esperanza. La verdadera esperanza que no viene de un partido político, no viene si gana Boca River, que la verdadera esperanza viene del Señor. ¿Sí? Porque el aliento, acordate, viene de la palabra de Dios y ya la tenemos. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a... Me gustaría comprometerte en esta mañana. Comprometerte a que puedas en esta semana empezar a ejercitar el alentar al otro. Por ahí ya lo estás haciendo, perseverar, seguir en eso. Pero si no lo estás haciendo, me gustaría comprometerte a empezar a alentar al otro. Puede ser una persona cristiana o no, pero que la gente empiece a notar algo diferente en vos. Que empiece a encontrar palabras de aliento, de ánimo, de esperanza, que es lo que el mundo necesita. Y si nosotros no se las transmitimos, Dios va a usar a las piedras. Pero nos dejó a nosotros para que seamos esos agentes de cambio.
Me gustaría que ahora le puedas decir al Señor, Señor, quiero ser personas que alienten a otras. Señor, quiero dejar de mirarme un poquito yo mismo y empezar a mirar al otro. Y vas a ver cómo va a ser una sinergia. ¿Sí? Porque el Espíritu de Dios potencializa todo. Señor, te queremos dar las gracias en esta mañana, Padre, por este momento que estamos juntos. Señor, gracias porque pudimos alabarte, adorarte. Señor, gracias porque pudimos recordar lo que vos hiciste por nosotros en la cruz. Pero Señor, gracias también porque tu Espíritu transmite aliento, ánimo a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es la que llena nuestro espíritu para que podamos ser personas que alentemos a otros. Señor, te pedimos que nos ayudes para que podamos en esta sociedad que vivimos hoy en día, con tantas dificultades, con tantos problemas, con tantas aflicciones, podamos ser cristianos que transmitamos aliento, ánimo a las personas. Señor, que podamos hablar de esperanza, de la esperanza que hay en vos, de la esperanza que hay en tu venida, de la esperanza que hay en tu palabra, Señor, y que es para nosotros hoy en día. Padre, ayúdanos, te necesitamos. Señor, realmente ayúdanos para que haya menos de nosotros en nuestra vida y más de tu Espíritu en nuestra vida, Señor. Padre, perdónanos porque hasta ahora no lo hicimos. Y danos una oportunidad para que a partir de hoy empecemos a cambiar, Señor, y podamos ser agentes de cambio en aquellos lugares donde estamos. Padre, te lo pedimos, Señor, y gracias, Señor, porque nos vas a estar ayudando. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.